Clase 9, amor, perdón y reconciliación. Hoy vamos a hablar del tema del perdón. El perdón, según Rico, tiene todas las características para ser impensable. En esta época de todo medible y cuantificable, todo mismo que el amor. Entonces ahí comenzamos a ubicar el perdón en el mismo lugar del amor. El perdón es el amor, es un acto de locura, no tiene medida, es asimétrico, como también lo comenta Derrida, otro filósofo francés, en su texto El siglo y el perdón. Hasta llega a decir, el perdón es de lo imperdonable. Es decir, lo que se pueda perdonar, ya no sería perdón. Lo que se pueda perdonar racionalmente, ya no entraría en la esfera del perdón. Lo que quiere decir es que el perdón, eso es lo que no se puede pensar como perdonable. Aunque esto último suene religioso, ya que solo Dios puede perdonar lo imperdonable, el maestro colombiano Guillermo Hoyos al respecto comenta, 2 puntos. Hay que desteologizar el perdón, de suerte que no se deje únicamente a personas creyentes, que perdonan porque su religión ha sido predica, o porque ellos mismos, desde sus convicciones, se creen capaces de ello. Es decir, que hay que sacar al perdón de la esfera de la religión, aunque pertenezca a la religión. Rico, en su libro La memoria, la historia y el olvido, aborda el tema del perdón, para hacer converger la memoria, la historia y el olvido. Para comenzar, el perdón, desde esta perspectiva, no es un acto fácil, incluso borda lo imposible. El perdón frente a un acto imperdonable transita por un camino lejano, difícil, doloroso, pero necesario. Esa es otra cosa, el perdón es doloroso. Lo mismo que el amor. Es decir, varias veces hemos hablado acá que el amor, ahora el perdón, es un acto doloroso. Ojo, eso no significa que sea un acto sufriente, pero sí es del dolor. Que es un tema que yo quiero abordar el próximo semestre, el dolor y el sufrimiento. Pero bueno, Rico comenta que la memoria se relaciona con la rememoración. La memoria como rememoración sigue las huellas de la imaginación. El binomio memoria e imaginación tiene influencias de la teoría platónica y de la teoría aristotélica. La primera de ellas, la imaginación, comprende y envuelve el problema de la memoria, mientras que en la segunda introduce el problema de la memoria en el recuerdo. El asunto del ejercicio de la memoria es que puede conllevar a un abuso, un exceso de memoria también. Este exceso se puede sufrir de las operaciones técnicas de la memorización. En cambio, la propuesta que se quiere ahondar acá es de una rememorización que apunte a los hechos singulares. Es decir, la cuestión no es recordar todo, la cuestión es recordar eso que te concierne, eso que te concierne a ti como sujeto, el hecho singular que es importante para ti. No es que recuerde todo, porque si no, eso puede caer en lo que llama Rico un abuso de la memoria o un exceso de memorización. Y eso tampoco es lo que busca el psicoanálisis, retomando a Freud. Bueno, hay algo importante que aparece en Rico. El paso de la memoria individual a la memoria colectiva implica reconocer al otro, que también implica reconocerse a sí mismo. En este punto, el olvido constituye una de las amenazas contra las cuales lucha la memoria. La memoria, para Rico, tiene 2 enemigos. Uno, el exceso de memoria, el otro, el olvido. El olvido es la negación de la memoria. El reconocimiento de una cosa rememorada constituye un pequeño milagro de la memoria. Es una victoria de la memoria sobre el olvido. En este punto es para Rico necesario recurrir al famoso texto de Freud que en su ensayo Recordar, repetir, reelaborar nos permite identificar las características de una memoria impedida. Y Freud en ese texto, ya lo habíamos comentado antes, nos llega a decir que la gente repite actos que le hacen daño, actos que le hacen sufrir, en lugar de recordar. Si recordaran, sería el primer paso para elaborar esos actos y no repetirlos más. Pero la compulsión a la repetición nos lleva a repetir eso una vez, 2 veces, limitadamente y sufrir. Por eso es que la gente llega a consulta pidiendo que no quiere repetir más unos actos que le hacen daño. Y lo que se trata de hacer la teoría psicoanalítica, la práctica psicoanalítica, es tratar de poner un límite a la repetición por medio de recordar, para que después se comience a elaborar esa repetición o esa compulsión a la repetición. Bueno, suena fácil, pero es dificilísimo. Bueno,
Cuando el hombre pierde la facultad de interpretar sus actos, tiende a repetir el camino recorrido. Rico está apelando a Freud, donde dice, cuando pierde capacidad de interpretar es capacidad de recordar y reelaborar, sigue repitiendo. Ahí está la famosa frase que hay que recordar para no repetir los mismos actos, creo que dice la frase más o menos. Pero bueno, sigamos. Tiende a repetir el camino recorrido, quedando condenado a repetir el círculo emprendido. El reconocimiento es un pequeño milagro de la memoria, que le permite conservar al hombre no solo imágenes, sino también recuerdos necesarios para la comprensión de su existencia y reconocerse a sí mismo. La venganza es repetitiva y el perdón es impredecible. La venganza se entiende como la retaliación por un agravio, la reacción natural y secuencial ante una transgresión. El perdón es la solución de la falta, se produce de forma espontánea y su propósito no está condicionado o limitado al hecho que lo produjo. Es decir, cuando uno comienza repetitivamente a pensar en el hecho, no es un recuerdo en sí, sino es como un abuso de la memoria que de cierta manera conduce a una repetición del hecho y es como si uno se quedara dando vueltas al hecho. No puede salir de él y por eso que viene la venganza, el odio, que es el otro camino, que ya lo hablamos también, que para mí esa marcha de sábado simplemente es una reacción al odio, a un odio que sienten por un expresidente, pero también por la FARC, pero también por ciertos hechos que ellos no pueden como elaborar, algo así. Entonces saben que no puede ser, que volvemos a ser como antes, entonces otra vez como que no logran ir más allá del hecho y se quedan enfrascados en ciertos hechos. Ojo, con esto no quiero decir que el gobierno de Santos sea mejor o peor, algo así, es como peor, pero bueno. Profe, ¿pero es como rebelarse ante un...? Sí, ahí sale en el video, va a salir tu pregunta. No, entonces, ¿cómo sería sin rencor rebelarse como ante un gobierno? O sea, que no sea rencor. Si no son manifestaciones, porque... Pero a ver, el problema no es la manifestación, la crítica no es la marcha. ¿Cuál es el objetivo de esa marcha? ¿Cuál era? Hay un problema, y es un problema también, a ver, recuerdan ciertos hechos, pues no recuerdan todos los hechos. Solamente pueden recordar lo que a ellos no les conviene. ¿Y por qué no recuerdan lo demás? Porque lo demás es mentira, algo así. Es como, son selectivos incluso en recordar cosas. Claro, ahí vemos cómo la memoria puede ser utilizada para fines políticos. ¿Por qué no recuerdan al que convocó a la marcha qué pasó? ¿Qué hizo en su presidencia? Si quieren denunciar a todos los corruptos, yo creo que también entre esos es el que está denunciando y al que nos estaba acompañando también. Así que no era una marcha contra la corrupción, era una marcha contra una corrupción, la que a ellos no les conviene. Pero bueno, sigamos. Entonces uno ya puede ver una memoria selectiva ahí, una memoria conveniente. Olvida unos hechos y otros sí los recuerdan y lo magnifican, algo así. Bueno, Rico, siguiendo a Derrida, afirma que el perdón lleva consigo una paradoja, pues solo es posible otorgar el perdón frente a un hecho que escapa a los presupuestos de la razón. El perdón aparece como posibilidad en el campo de lo imposible. Acá lo razonable no se vislumbra, y si esto aparece, ya no se considera perdón. Es decir, el perdón es lo impensable. El perdón no debe confundirse con la amnistía o el indulto, que son hechos más políticos. Es decir, amnistiamos, indultamos. No, el perdón es otra categoría, que va más allá del indulto o la amnistía. Tan de moda en estos días en Colombia, lo que se hizo con la FARC fue un acuerdo. Un acuerdo que tiene algunos componentes de indulto, por eso no perdonan la palabra. Por eso es que ciertas penas no se cumplen. Y la amnistía es: dejemos de pelearnos, dejemos de matarnos, que, ojo, eso es válido y es legítimo, pero ojo, el perdón no tiene que ver con eso. El perdón es otra cosa. El perdón es una ofrenda, un don, se concede de manera actual e irrevocable, sin exigir una contraprestación, lo mismo que el amor, cuando hablamos de eso. Se otorga gratuitamente al otro, tiene un carácter voluntario,
libre y espontáneo. Y aquí ha habido una cosa importante: el perdón no se pide, se otorga. Y ahí comenzamos como el amor no se pide, sino se da. Es la misma lógica para mí. El perdón es una donación, no una obligación. Es un acto que escapa a toda comprensión de la razón. Volviendo a Guillermo Hoyos, podemos por tanto decir que los colombianos tenemos como asignatura pendiente la cultura política en general y en particular la cultura cívica del perdón. También la clase política. Proceso de reconciliación como el que pretende poner en marcha el gobierno sin memoria es ilusorio, nos decía Guillermo Hoyos. Es decir, un proceso sin memoria, un proceso de paz sin memoria, es un proceso que va a fracasar. Porque el componente que nos lleva al perdón es la memoria, el recuerdo. Sin memoria no puede haber proceso de paz. Tenemos que recordar todos los hechos. Ojo, y ahí viene otro componente que no hemos hablado acá, que es la verdad. Tenemos que recordar desde una verdad. Porque no puede ser que me acuerde de unos hechos y de otros no, a conveniencia mía. Que eso es lo que pasó en la marcha del sábado. Solamente algunos hechos le parecen a ellos denunciables y otros no. A ver, si la denuncia es la denuncia para todo, no para algunas cosas sí y otras no. Pero bueno. Por eso el acto de perdonar no significa tolerar la ofensa de manera infinita. Esa es otra cosa. Perdonar no es sígueme ofendiendo. Al contrario, tenemos que garantizar que el perdón traiga la no repetición. Derecho. Una vez se concede el perdón, el ofendido no puede permitir que el ofensor lo siga agrediendo más, ni ofendiendo más. Es un límite a la ofensa. Por eso no debe confundirse el perdón como un acto de estupidez o de bobada, algo así. Ay, que eso es un bobo y por eso perdona. No, eso no es un perdón. El perdón pone un límite a la ofensa. Por eso también Hoyos nos recuerda que el perdón, para que valga la pena y pueda ser por tanto de lo imperdonable, ya que lo perdonable está perdonado sin problemas por alguna compensación como castigo o reparación. No puede significar olvido, todo lo contrario, exige que haya a quién y qué perdonar. Más aún, hay una discusión entre los expertos si es necesario el reconocimiento de la culpa y señales de arrepentimiento, de reconocimiento de error y de propósito de no volverlo a cometer, es decir, garantizar la no repetición. Ahí es donde vendría el perdón, o el perdón traía como consecuencia que no se siga repitiendo el acto. El perdón no es un acto masoquista. Yo perdono y por eso me van a seguir agrediendo. Lo que busca el perdón es eliminar la necesidad de venganza. Es la respuesta al acto, como que yo ahora si tú me hiciste daño, ahora te voy a hacer daño yo a ti. Es lo que quiere el perdón, es limitar eso. Y ya sabemos en Colombia, hay unos puntos de eso. Tú me agredes, yo te agredo, tú me agredes, yo te agredo, y así podemos pasarnos toda la vida agrediéndonos. Algo así. Por eso no se puede tolerar una agresión indefinidamente. Nadie puede excusarse tras el perdón. Es decir, tú me perdonaste, ahora te voy a seguir agrediendo. Para seguir cometiendo los mismos actos ofensores, no se le puede conceder el perdón a alguien en esa vía que quiera seguir agrediendo. El perdón no es sinónimo de impunidad, ni equivale al olvido. Tampoco implica borrar acontecimientos. Es decir, el perdón implica recordar, no olvidar. El perdón es un don, no es compensatorio. Es una ofrenda cuya finalidad es comprender, no vengar. Interroga, pero no señala. Solicita confesión y no sanción. Que por eso que a veces uno no puede entender por qué es, si la FARC, vamos a hacer un acuerdo de paz con la FARC, que paguen 2000 años, que se pudre en la cárcel. Ojo, esa es una sanción. Es una concesión, no una obligación. Es decir, si yo quiero dar. Se desarrolla en el contexto de la equivalencia o la simetría. El perdón se concede de manera libre, voluntaria, espontánea, irrevocable, gratuita, frente a alguien que posiblemente no es merecedor de dicho beneficio. El perdón tiene un carácter extraordinario, excepcional, espontáneo, libre, a prueba de lo imposible. Irrumpe en el curso ordinario de la temporalidad histórica de los individuos. Para ir terminando, para el filósofo colombiano Guillermo Hoyos, como para Ricot o para Derrida, si la generosidad no alcanza para más que para perdonar procedimentalmente en negociaciones de reparación,
no creen que este proceso llegue a un feliz término. Bueno, solamente es una cuestión de acordar cosas. Ahí no aparece el perdón. Y después, si no aparece el perdón, ese proceso puede terminar mal. El perdón es de otro orden, que el jurídico o el económico. Y parece que a veces el gobierno confunde reparación económica o reparación jurídica, justicia transicional o justicia retributiva, con el perdón. Y son dos cosas diferentes. Aunque no pueda desconocer estos, no se puede desconocer estos, más allá, el perdón está más allá de estos. Desafortunadamente seguimos en la política del odio, tan alabada por un expresidente en Colombia y que sigue teniendo muchos seguidores, y lo que pasó el sábado sigue siendo una política del odio. Es más que una política del perdón. Gracias.